De niño mi papá me decía que debía esforzarme el doble, porque a nosotros los negros nos cuesta mucho más hacernos un lugar en la sociedad. No entendía muy bien sus palabras en ese momento, pero su mensaje se convirtió en una voz en off que me determinó de forma silenciosa. Luego supe que mi negritud era una marca identitaria, también mi venezolanidad. Vivo en Santiago desde el año 2008. Cuando llegué a este país, mis amigos chilenos me decían: eres transparente, dices las cosas de frente. Lo tomaba como un elogio, pero no sabía si exponerme me garantizaría el ingreso, no al país, sino a su gente. En mis primeros años en Chile me manejé con mucha cautela socialmente. Me interesaba conocer los códigos de la cultura, evitaba las confrontaciones o señalamientos. Temía que los vínculos que empezaba a tejer se vieran comprometidos por diferencias interpersonales. Entonces, optaba por callar, por dejar pasar cuestiones que me parecían injustas. Y si las abría, las abordaba con mucho cuidado. Cuando eres migrante, puedes funcionar como uno más, manejarte en los mismos círculos sociales, pero cuando las papas queman, te acuerdas que eres un sujeto extranjero, que debes ser prudente para garantizar la continuidad de una relación, de un proyecto o de un grupo de pertenencia. Debes sentir gratitud en todo momento, porque disentir sería prácticamente mirar con menosprecio las puertas que se te han abierto. Pero mi tiempo en Chile no ha sido siempre de la misma manera. Han habido momentos donde me he sentido completamente en confianza, donde el tema migratorio ha pasado a ser fondo, pudiendo desplegarme con mayor libertad en mi mundo social, diciendo sin titubeos lo que siento y pienso. Pero la libertad tiene un costo. A veces puede ser bien recibida, a veces puede provocar violencias que arrasen con todo, con historias, relaciones y afectos. La libertad me parece que va de la mano con exponerse. Dice Constanza Michelson, psicoanalista chilena, que es un acto verdaderamente heroico, porque implica entrar en el terreno de lo incierto. Te pueden amar a morir, rechazar o abandonar. Hoy diría que me siento más que un inmigrante. Cuando me preguntan de dónde soy, respondo con una sonrisa: soy chilesolano. Tal vez porque me he sentido muy querido y respetado en este país. Afortunadamente, ha prevalecido mucho más la aceptación y el reconocimiento en lugar de la exclusión o segregación. Al igual que Jorge Reiter, psicoanalista argentino, no hablo desde un lugar universal o desde una imposible posición neutral. Intento hablar desde una posición enunciativa, porque tiene importancia política. Eso lo dice Jorge Reiter a propósito de Tami Ayuch, mi invitado de este episodio de La Palabra y el Vínculo. Tami escribió un libro que se llama Psicoanálisis e Hibridez, donde señala que lo que se silencia no se puede reducir a un sujeto, está silenciado por relaciones de poder. Dicho en otras palabras, a veces callamos porque hemos sido colonizados, porque hemos sido reprimidos políticamente. Este psicoanalista, que dice ser marroquí para los franceses y francés para los marroquíes, interroga fuertemente lo que entendemos por sujeto. ¿Es lo mismo un sujeto minorizado, un sujeto de sexualidades no binarias, un sujeto disidente, migrante, refugiado, exiliado, extranjero, que uno que no lo es? ¿Se le escucha del mismo modo? No es casual que pensemos estas cuestiones en el último episodio de la primera temporada de La Palabra y el Vínculo. Sí, la primera temporada, porque gracias a la receptividad que ha tenido el podcast, tendremos pronto una segunda temporada que se viene increíble. Les agradezco infinitamente a todos los invitados e invitadas que participaron amablemente en el programa. A ustedes, los oyentes, que desde hace 6 meses me han acompañado todos los sábados. Y por supuesto, a todos los que han apoyado en la creación de este proyecto audiovisual, que surgió como un antídoto para hacer frente a este tiempo de ruptura que nos tocó vivir. Es el fin de un mundo, pero es el comienzo de otro. Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo.
palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Tami Ayuch. Fíjense que Tami Ayuch es psicoanalista y docente en la Universidad de París. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Sao Paulo. Es autor de numerosos artículos y libros en francés, portugués, español e inglés. En Argentina ha publicado Género, Cuerpos y Placeres bajo el sello de Letra Vida en el año 2015. Su investigación se extiende en las áreas de los estudios postcoloniales y decoloniales, que ahí nos va a explicar de qué se trata. Los estudios de género, queer, a los cruces también se ha dedicado entre el psicoanálisis y el feminismo. Trabaja sobre las discriminaciones de género y raza, las políticas de lo sexual, la clínica de la lengua y de la migración. Bueno, este hombre ha hecho muchísimas cosas en la investigación. Te doy la bienvenida, Tami, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nelson. Estoy bien, muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho haberme invitado y bueno, como te dije antes, es una honra para mí estar acá y un placer también. Así que, bárbaro. El placer es compartido, así que te agradezco muchísimo que hayas abierto una ventana para participar en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Y quizás podríamos partir por una cuestión bastante general y básica, ¿no? Preguntarte cómo estás, ¿no? ¿Cómo has estado en este tiempo que ha sido tan particular, ¿no? Para la humanidad. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo, Tami? Y bueno, ha sido muy extraño y yo, bueno, ¿cómo decirte? Podría comenzar diciendo que, bueno, yo tuve el privilegio de que no me afectara profesionalmente. O sea, obviamente que muchas cosas cambiaron en mi docencia, con mis estudiantes, en la forma de gestionar mi investigación y también en mi clínica con mis pacientes. Pero lo que pasa es que, bueno, esa crisis, que es una crisis mundial, a mí personalmente no me afectó económicamente. O sea, tengo una posición de privilegiado. Y obviamente que lo que llamamos acá confinamiento fue una cosa, o sea, ese lockdown fue una cosa bastante pesada. Tuvimos 2 confinamientos estrictos acá en Francia. Y bueno, claro que fue pesado y bueno, cambió muchas cosas de la vida cotidiana, pero como te dije, considero que tengo una posición de privilegiado y eso, bueno, lo cambia todo, porque no es lo que le pasó a mucha gente que se quedó sin laburo, sin trabajo, que se quedó, mucha gente que, bueno, muchos de mis estudiantes, por ejemplo, que se quedaron, bueno, encerrados y encerradas en espacios muy pequeños, que desarrollaron incluso formas de depresión. Bueno, obviamente que fue difícil, pero como te dije, no quiero no quiero quejarme de algo que fue mucho peor para mucha gente. Una cosa que me resultó, una reflexión que me resultó de esta época absolutamente extraña, es una reflexión sobre bueno, irónicamente, sobre la circulación o la circulabilidad en el mundo. Uh, de repente, naciones y países del norte se dieron cuenta, sus ciudadanos y ciudadanas se dieron cuenta que la circulación no es una cosa automática que le concierne a toda gente, o sea, de la que puede disfrutar cualquier persona, la circulación en el mundo. Hecho que, bueno, que gente del sur global sabía ya, o sea, el hecho de que, qué sé yo, como, vamos a decir, como senegalés no tenés la misma circulabilidad que como francés en el mundo. Y de repente la gente se dio cuenta de eso.
y del absurdo, de lo arbitrario de este sistema. Eso me parece muy importante. Hay una cosa positiva, es que fue reforzando solidaridades entre la gente, bueno, círculos de ayuda, de entreayuda, círculos de solidaridad, de apoyo mutuo. Eso fue importante. Lo que pasa también es que, bueno, obviamente que introduce, te voy a decir una banalidad, pero introduce una incertidumbre en nuestra forma de vivir el tiempo, de vivir el porvenir. Yo me negué a intentar escribir o publicar cualquier cosa sobre la situación. Hubo con mucha presa, mucha gente quiso escribir de repente y muy rápido muchas cosas sobre el asunto, sobre la dimensión social, la dimensión psíquica, la dimensión, y incluso también, y de forma muy importante, la dimensión política de esta situación. Y esa presa en escribir así, en producir algo, me pareció ser, bueno, a veces es una forma de instrumentalización de una situación que implica que paremos y pensemos, pero que no tengamos tanta presa en escribir directamente, en producir algo como para aprovecharnos de esta situación que es terrible. Porque sí podemos escribir, es que ya tenemos una situación bastante privilegiada y puede resultar como insulto a gente que no tiene el mismo privilegio, me parece. Así que no sé si he respondido a tu pregunta, pero... No, imagínate, me quedo con palabras, Tami, porque has dicho varias cosas que me parece que son bastante interesantes y que nos pueden quizás permitir abrir un poco la conversación, ¿no? Me quedé con la palabra circulación o circulabilidad o libertad de movimiento, quizá. Me quedé también con la palabra incertidumbre y me quedé con la palabra privilegio. Yo no sé si pudiésemos de pronto articular un poquito estos tres significantes, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pensando un poquito en el porvenir, ¿no? Justamente, y del modo en que quizás este acontecimiento, ¿no? Del COVID-19 vino como a desnudar muchas cuestiones que estaban instaladas, que tú decías muy bien, ¿no? Que tienen que ver con decisiones que se toman de forma arbitraria y que dejan a muchas personas en situación pues de desventaja, ¿no? En relación a otros y que por supuesto condiciona fuertemente pues las circunstancias de vida, ¿no? De esas personas. Bueno, pensaba en las condiciones de posibilidad, ¿no? Como para quizás inventar o imaginar un futuro esperanzador, que es un poco el título que le coloqué pues a este ciclo de episodios del mes de enero, ¿no? Que están dedicados pues a, yo lo mencioné de esta manera, como cierre y apertura, a propósito de que estamos terminando pues la temporada, pero también dejando algo abierto, ¿no? Para seguir pensando. Eh, y el dejar abierto tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar un poco esas condiciones de posibilidad que nos pudiesen facilitar, bueno, la creación, la invención de un futuro que sea esperanzador, sobre todo tomando en consideración que las arbitrariedades lamentablemente van a seguir existiendo a propósito pues de las relaciones de poder. Entonces quería hacerte un poco esa pregunta, ¿no? En relación pues a estas palabras que has traído, libertad de movimiento, incertidumbre, privilegio. Te confieso que, bueno, sí, si nos enfocamos sobre tres significantes, circulación, libertad de movimiento, privilegio, incertidumbre, la verdad, bueno, te confieso que no soy muy optimista. Eh, eh, bueno, con respecto a la situación mundial, no soy muy optimista, en el sentido que, bueno, hay desigualdades absolutamente tremendas que esta crisis sanitaria, que se traduce también en crisis política, estuvo reforzando mucho esas desigualdades. Tal vez la esperanza venga del hecho de que surgieron nuevas formas de solidaridad, de ayuda entre la gente y formas de creatividad también, nuevas formas de creatividad
que, bueno, ese encerramiento, confinamiento y el hecho de que estemos todos confrontados a la incertidumbre, nos coloca en posiciones menos desigualitarias de cierta forma o en posiciones en ciertos aspectos bastante similares, lo que tal vez permite que surja aún más una forma de solidaridad. La esperanza vendría de la resistencia. Te decía que, bueno, yo hacía una constatación un poco pesimista de que, bueno, con respecto a privilegio y circulabilidad y incertidumbre, constatación pesimista de que las relaciones entre un norte global y un sur global, las relaciones racializadas, las relaciones de circulación de la gente, son muy desigualitarias y las relaciones también de poder, de género, de sexualidad, de raza, de clase, esas relaciones de poder fueron reforzadas por la crisis también, esas opresiones fueron reforzadas. Y me digo que para pensar en términos de esperanza, tal vez eso nos muestra que ahora más que nunca hay que resistir a esas formas de desigualdades, hay que ir cuestionando muchas cosas que se dieron por establecidas, que se dieron por automáticas. Te doy un ejemplo. En Francia, en la región de París, hay una región que se llama Seine-Saint-Denis, que es un departamento, bueno, no un departamento, sino una región al lado de París, en la que el grado de muertos y muertas por el COVID fue 3 veces mayor que el resto del país. Ese lugar, Saint-Denis, es un departamento muy racializado en el sentido que muchos de los habitantes son gente negra, gente magrebí, gente extranjera también. Entre esos dos hechos hay una conexión, o sea, eso revela de forma aún más tajante las injusticias y las desigualdades. Y bueno, obviamente que esas relaciones sociales de poder de raza van juntas con relaciones sociales de poder de clase. Son gente menos privilegiada, obviamente, con menos recursos institucionales y con una desigualdad institucional frente a la enfermedad, obviamente. Con respecto a la esperanza, te estaba hablando de resistencia en el sentido de que si el COVID, si esa crisis sanitaria y política reveló como bajo una lente de aumento, una mayor exposición a la vulnerabilidad, también hizo posible que se luchara de forma más abierta contra eso. El año pasado, en pleno medio de la crisis, hubo durante muchas semanas muchas manifestaciones. Una cosa que desencadenó esas manifestaciones fueron las violencias policiales, que son violencias también obviamente racistas. Y mucha gente que se movilizó para luchar contra eso, y de la misma forma que mucha gente se movilizó de semana en semana para luchar contra proyectos de ley del gobierno que, bueno, se aprovecha de la situación y del hecho de que estemos todos más vulnerabilizados y menos, digamos, reactivos en lo cotidiano, que se aprovechó de esta situación como para hacer pasar muchas leyes o proyectos de leyes terribles, como leyes sobre una reforma de las jubilaciones y leyes sobre lo que llamaba en aquel momento, hace unos meses, de separatismo. Separatismo, o sea, una amenaza a la identidad republicana global unificada francesa por lo que no es considerado como típicamente francés, que serían diversidades culturales, raciales bueno, bajo la idea de que se iba a luchar contra el terrorismo, se compuso un proyecto de ley que quiso, por ejemplo, interditar la grabación de los policías, lo que obviamente les dejaba, bueno, la vía abierta para cualquier tipo de abuso, y ese proyecto también consideraba cualquier tipo de crítica
tendencias oficiales de la República como una forma de separatismo. Iba amalgamando, confusionando la cuestión del terrorismo islamista y la cuestión del Islam, que es una diversidad cultural, religiosa, racial también, o sea, en el sentido de que es una diversidad en términos de relaciones sociales, de poder, de raza, que le pone muchos problemas a Francia. Uno de los aspectos de un neorracismo francés es lo que se puede llamar islamofobia, o sea, un rechazo a eso que es designado como una diferencia cultural inasimilable, inintegrable. Y bueno, del lado de la esperanza hubo mucha movilización para denunciar eso y para luchar contra eso, movilización por, bueno, por mucha gente, de mucha gente, todo, aspectos diferentes, camadas diferentes de la sociedad, blancos, blancas y no blancos, no blancas, y eso me parece muy importante para luchar contra esa injusticia. Eso. Así que la esperanza sería tal vez del lado de la resistencia, no, del resistir y del seguir resistiendo a pesar del pesimismo, del seguir resistiendo con alegría, como decía Deleuze. Claro. Frente al horror hay que aferrarse a la alegría, precisamente. Sí, bueno, y de alguna manera, quizás volviendo a esta idea que proponías, ¿no? De la libertad de movimiento, que no lo decías con esas palabras, pero aludías un poco a eso, ¿no? Cuando hablabas de circulabilidad. Me parece que resistir, bueno, es un acto político que implica cierto agrupamiento, ¿no? Que la resistencia no es una cuestión que se da de manera individual, aunque quizás también pasa por lo individual, pero como que requiere cierta relacionalidad, ¿no? Y esto que digo de la relacionalidad es una palabra que utilizaste en el año 2017, fíjate, Tami, que fue la primera vez que te vi en persona cuando viniste a Santiago de Chile a propósito, bueno, de una conferencia que dictaste en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, que te invitó en aquel momento Pilar Errázuriz, y esa conferencia se tituló Psicoanálisis, hibridez e hibridaciones, ¿no? Y la bajada de esta conferencia, el subtítulo era Género, clase y raza, ¿no? Y bueno, me parece que en ese entonces estabas bastante metido, ¿no? En estos temas a propósito, pues, de tus investigaciones, y eso decantó en un libro que vino más adelante, que se publicó en el año 2020, recientemente, ¿no? Bueno, en la versión española, castellana, se publicó en el 2020 en México, sí. Me gustaría meterme un poquito en este tema, ¿no? A propósito de todo lo que has venido diciendo, porque fíjate que te estuve escuchando en una presentación que hiciste para la gente de Yoica, que les comento, bueno, para quienes nos escuchan, Yoica es una plataforma de conferencias virtuales, ¿no? Que se realizan en México, y estuvo invitado hacia el cierre del 2020, Tami, ¿no? Y Tami decía que el poder implica resistencia. No salimos de un modo de configuración particular de poder, nunca estamos fuera de las relaciones de poder, porque el poder de alguna manera pues implica eso, ¿no? Resistencia. Tiene que ejercerse sobre un sujeto cuya conducta tiene cierto margen de actuación, ¿no? Pero para que se pueda resistir, se tiene que dar algo a nivel vincular, ¿no? Y esto es lo que conecto con aquella conferencia que dictaste en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ¿no? En donde decías que a propósito de algo que te preguntaban en relación al deseo, como que hacia el cierre te preguntaban, bueno, ¿qué tiene que pasar para que advenga el deseo? ¿No? Y tú decías, bueno, para que advenga el deseo no debe ser aplastado a nivel de las relaciones, ¿no? Como que la relacionalidad puede aplastar o no la aparición del deseo. Y yo creo que todos estos temas, por supuesto, tienen mucho que ver con lo que nosotros realizamos desde el psicoanálisis. Y fue lo que un poco, pues, llevaste a este libro. Y quería preguntarte directamente por eso, ¿no? ¿Por qué psicoanálisis e hibridez? Bueno, te voy a contestar una cosa no académica. Psicoanálisis e hibridez porque, primero porque me parece que siempre escribimos a partir, o pensamos, uno o una pensa a partir de sí mismo, de cierta forma, o sea, a partir de una situación personal, de estar situado o situada de una forma particular. La hibridez es algo que, bueno,
que siempre fue presente en mi vida de forma, bueno, personal. Yo soy un meteco, o sea, de cierta forma, ¿no? Bueno, nací en Marruecos, pero crecí, bueno, estuve escolarizado siempre en una escuela francesa en Marruecos. Llegué a Francia con 18 años y bueno, o sea que era de cierta forma un francés en Marruecos y me descubrí marroquí en Francia, lo que era, bueno, muy impactante porque me di cuenta que era racializado y eso de ser racializado es una cuestión absolutamente situacional, obviamente. Bueno, dentro de una familia híbrida también, porque musulmana y judía, porque francoparlante y araboparlante, porque dentro de mi percurso académico también, bueno, estuve en una forma de interdisciplinariedad, estudiando, bueno, trabajé con literatura, con filosofía, con psicología. La forma en la que considero el psicoanálisis es siempre a partir de una forma de hibridación del psicoanálisis, es siempre a partir de los márgenes del psicoanálisis y de sus relaciones, o sea, su relacionalidad, como dijiste, con otros campos, con otros discursos. Me parece que lo que caracteriza más bien el discurso psicoanalítico es precisamente esta postura reflexiva y enunciativa que viene de una confrontación a otras discursividades. Bueno, esa es una posición en contra de mucha gente que puede defender una forma de purismo del psicoanálisis y que para mí resultaría una forma de encerrarse en una torre de marfil absolutamente apartada de las realidades sociales, políticas, etcétera. El psicoanálisis es una forma de cuestionamiento de cualquier identidad fija o fijada. O sea, es una forma de desconstrucción de la fijación imaginaria, identitaria. Y esa desconstrucción que le hace al yo, que le hace a las representaciones del analizante, que implica también obviamente una desconstrucción de las propias representaciones del analista o del analista, esa desconstrucción, el psicoanálisis no puede exentarse a sí mismo de esa propia desconstrucción. Y la hibridez es precisamente hibridarse, abrirse a otras discursividades, a otros discursos, extender esa cultura de la sospecha, esa mirada de la sospecha que le va dirigiendo a cualquier formación discursiva, a cualquier discurso, a cualquier disciplina, es extenderla, esa mirada, a sí mismo. Y me parece que dirigirse esa pregunta a sí mismo es una forma de hibridarse. O sea, el psicoanálisis no puede dirigirse esa pregunta a sí mismo sin tener que abrirse a otros discursos, a otras discursividades, sin estar siempre en una forma de relacionalidad. O sea, la hibridez implica esa idea de que la identidad no es una construcción intrapsíquica o aislada, ensimismada, es siempre el producto de una relacionalidad. Había algo que tú decías en Yoica, ¿no? Que me parece que de alguna manera, bueno, que como que resumía bastante bien, ¿no? Todo esto que estás planteando en este momento, ¿no? Y que tiene que ver con la idea, pues, de lo inconsciente, ¿no? Como que normalmente se relaciona lo inconsciente con la sexualidad infantil, eso es como que lo típico, ¿no? Y tú proponías la idea, pues, de un inconsciente político. Eh, trayendo pues esta idea de que el inconsciente se inscribe en el marco de las relaciones sociales de poder. Y bueno, tú decías, no se trata de crear un psicoanálisis específico para los sujetos minorizados, sino de pensar el modo en que el género, la raza o la clase pueden ser fuentes de violencia, discriminación y sufrimiento. ¿Cómo quizás ir articulando una cosa con la otra? O sea, cuando digo esto me refiero quizás retomando un poco lo que veníamos conversando al inicio de este episodio, ¿no? Con el tema pues del futuro esperanzador, porque esto que tú estás diciendo de la hibridez o de la hibridación, que puede sonar muy rimbombante quizás para los oyentes, porque es una cosa bastante intelectual, pero que si lo llevamos al plano de la vida cotidiana es algo que pasa constantemente, que puede o no pasar, mejor dicho. O sea,
Tú obviamente estás proponiendo que el psicoanálisis se piense a sí mismo, pero en relación a otras categorías que sean extra analíticas, ¿no? Como para pensar otros determinantes del sufrimiento, que es un poco la manera como lo podía traducir, pero quizás pensando un poco bueno, en las relaciones humanas, ¿no? Como que para que pueda de alguna manera producirse creatividad, para que pueda producirse cierta dialéctica con la vida, como para que podamos de alguna manera convivir en lo múltiple, para que podamos de alguna manera transitar la vida de una manera quizás, bueno, aparece, me viene la palabra como democrática también, ¿no? Quizás despegándonos de modelos como dictatoriales, se necesita cierta hibridación, se necesita cierta mezcla. Yo lo relaciono con mezcla, ¿no? Como con integración. ¿De qué depende que se dé una hibridación? ¿No? Porque la hibridación es el proceso, la hibridez es como el resultado, ¿no? De alguna manera de ese proceso. ¿De qué depende eso? ¿No? ¿De qué depende que podamos convivir en lo múltiple? Y es muy interesante lo que decís, muy interesante y bueno, lo resumís muy bien, eso de que bueno, yo considero que en el inconsciente no se trata solo de sexualidad infantil, sino de relaciones sociales de poder y dominio. Y, o sea, una visión más política del inconsciente y del psicoanálisis. ¿De qué depende? ¿De qué depende esa hibridación? Depende de lo que de forma un poco esquemática llamaría la fluidez o la fijación o la rigidez. O sea, depende de el grado de juego, de abertura que tengo en mis identificaciones y en mis representaciones. Me parece que cuanto más se tiene que luchar contra una multiplicidad que está allá, que está originariamente, cuanto más se lucha contra esa multiplicidad, más se rigidifica y más, obviamente, se rechaza una hibridez. Lo que llamamos sexualidad, opciones sexuales, posibilidades sexuales, actos sexuales, corresponde en muchos casos a una forma de reducción de una multiplicidad de posibilidades. De la misma forma, me parece que el género también, la sexuación, la identificación de género, es a lo largo de la historia del sujeto una reducción de posibilidades identificatorias múltiples. La hibridez es reconocer esa multiplicidad. La identidad rígida, defensiva, imaginaria, es precisamente luchar contra esa multiplicidad. Entonces, bueno, para contestar a tu pregunta, me parece que depende, esa abertura a la hibridez depende del grado de fluidez psíquica que me puedo permitir como sujeto inserido, obviamente, en un contexto social, con asignaciones sociales que de entrada, o sea, me asignan a ciertas posiciones y me interditan, me prohíben otras posiciones, pero el grado de fluidez que tengo en este juego social y psíquico determina precisamente mi abertura a la hibridez o no, y determina la concepción de mi identidad o la construcción de mi identidad como fijación defensiva o como posibilidad siempre abierta a una forma de movimiento, de evolución, de transformación, lo que puede llenar de angustia esa evolución, la transformación, el cambio. Yo lo veo como objetivo psíquico. Muchas dicen que un psicoanalista no tiene que tener deseos, o sea, no tiene que tener deseos por sus analizantes. Y yo tengo un deseo, es un deseo de fluidez psíquica. O sea, lo digo de forma absolutamente asumida, deseo una fluidez psíquica, o sea, deseo una forma de distancia, una forma de cuestionamiento, una forma de decalaje, de descentramiento de los analizantes, descentramiento con respecto a sus categorías y sus representaciones fijas, idénticas.
Claro, Ah, y bueno, me hiciste pensar en dos cuestiones, ¿no? En paralelo. Una relacionada como con, que va como más o menos como en línea de ampliar esto más allá del psicoanálisis y llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Y otra que me llevó más bien hacia cuestiones más bien técnicas, ¿no? Voy a ir por partes, ¿no? La primera, bueno, volviendo a esta idea de qué depende una hibridación en un sujeto, en un grupo o en una institución, ¿no? Y tú traías la idea de la fluidez, ¿no? Depende de la fluidez, ¿no? Y claro, bueno, ahí después hablabas un poco de defensa, ¿no? Y bueno, la idea de la defensa, yo la relaciono con cuestiones que pueden ser individuales o vinculares, sociales. O sea, como que la defensa, si lo pensamos en un sentido clásico, suena muy como que algo que viene de un sujeto y ya. No, hay defensas que son colectivas también. Tú traías la idea de la angustia y mientras hablabas de eso también me venía la idea del miedo, que hay veces que no se fluye por miedo, por temor. Y hay un temor eh, quizá de cambiar un orden establecido, sea cual sea ese orden, ¿no? Esto que estamos hablando no se circunscribe solo a teorías, esto se circunscribe a la vida en general, a maneras de vivir, de pensar, de actuar, de llevar adelante ciertas prácticas, etcétera. O sea, esto que estamos hablando no es solamente teoría, esto es vida. Pero bueno, yo quería como quizás traer esta idea del miedo y ver si lo podemos vincular con la idea de lo colonial o lo descolonial, ¿no? Y también como para que nos expliques cuál es la diferencia entre lo colonial y lo descolonial, porque hay veces que justamente no se da un paso hacia adelante, o sea, puede haber un reconocimiento de que no estamos fluyendo y no damos un paso hacia adelante porque hay un temor, pero ese temor viene fundado justamente por una represión que es política. Hay veces que viene una censura, que viene de alguna manera un freno, que se da un freno hacia cierta fluidez justamente en quizás por el temor de que venga una contrarrespuesta que pueda ser de pronto quizás violenta desde afuera. Y eso le puedes pasar a un sujeto que está en una posición de desventaja, a un sujeto minorizado, pero también le puede pasar al otro lado y por eso es que se mantiene tan fuerte. Entonces, bueno, ahí es donde hablamos de la tensión entre lo instituido y lo instituyente. Y bueno, eso, y después te voy a hablar acerca de lo técnico, pero me parece que ese es otro punto, pero quería como conversar acerca de esto, si podemos relacionar el tema de la angustia, del miedo con lo colonial y lo descolonial también. te voy a contestar de esta forma. Angustia, miedo e hibridez están vinculados con respecto a lo postcolonial y lo decolonial. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una cuestión de saber quién habla. Otra vez es la misma cuestión. ¿Quién habla? ¿Quién impone un discurso, una discursividad, una visión del mundo? Y cómo cuando hay otras posiciones discursivas, enunciativas, eso genera una desestabilización del discurso mayoritario. Se trata de eso. Y cuando digo discurso, no me refiero solamente a categorías lingüísticas, al hecho de producir escritos o palabras. Me refiero, un discurso son también actos, son también instituciones, son también organizaciones políticas, son también... Y eso de lo que, la hibridez, bueno, en, mi, en mi análisis usé mucho esa categoría, el análisis de la hibridez hecho por un teórico postcolonial que se llama Homi Bhabha. Y Homi Bhabha usa el modelo de lo que llama él de mimicry. Mimicry es imitación, mimesis o imitación. Es esa situación muy particular de la época de la colonización, en la que las potencias coloniales quisieron crear élites locales bueno, que sean como las élites, por ejemplo, inglesas o francesas, y al querer crear esas élites, obviamente estaban burlándose de, por ejemplo, de los indios que intentaban
hablar inglés y pasar por ingleses y retomar posiciones discursivas y otras inglesas, diciendo que es una imitación absolutamente fallida, es una imitación que no logró ser tan real como lo original. Lo que pasa es que, bueno, Homi Bhabha retoma eso, ese mandato del colonizador a crear colonizados que imiten, pero que no imiten tan bien que no son. Retoma esa idea y le da la vuelta y dice, cuando el colonizado o la colonizada está imitando, está retomando el mandato colonial, está introduciendo una distancia enunciativa, está introduciendo una diferencia enunciativa, está como si lo estuviera retomando, haciendo un paso de lado, o sea, añadiendo, introduciendo un matiz, una diferencia que da lugar al mismo tiempo a la enunciación del colonizado y a la enunciación del colonizador. Quiere decir que esa imitación no es una mala imitación, es una subversión, es la creación de algo nuevo, es el hecho de que el propio mandato colonial le vuelva al colonizador con un matiz diferente, con una enunciación diferente, lo que desestabiliza, lo que da miedo, lo que provoca angustia, porque de repente se da cuenta uno se da cuenta que la posición enunciativa, que era la hegemónica, que era la impuesta, no es la única. Exacto. Sabes que decías eso, Tami, y me hiciste recordar, bueno, algo que lo voy a parafrasear, ¿no? Algo que dice René Caes, un psicoanalista francés, por cierto, y que lo mencionó en un libro que se llama La transmisión eh, de la vida psíquica entre las generaciones. Y él decía algo así como que, bueno, toma lo que heredas de otra generación, toma lo que te entrega tu familia, pero apropiatelo y hazlo tuyo. Y esto, de alguna manera, bueno, lo relaciono con lo que decías porque tiene que ver muchísimo con el tema de quizás, por un lado, sí, identificarse a algo, pero algo también tiene que suceder a nivel psíquico, a nivel subjetivo, para que eso con lo que nos identificamos pueda ser transformado, o sea, como que se pueda de alguna manera tomar y al mismo tiempo modificar, ¿no? Y ahí viene lo subversivo, ¿no? Y es un poco lo que pasa con los hijos, como que te inscribes en una genealogía familiar de alguna manera para poder respetar algo de este contrato narcisista, dice René Caes a propósito de Pierre Lanier, que es una psicoanalista también francesa, bueno, como que sí, como que bueno, te identificas, de alguna manera se respeta cierta alianza, ¿no? Inconsciente, que es este contrato narcisista, que es lo que nos hace pertenecer y sentirnos parte de una familia, pero se tiene que dar también al mismo tiempo cierto proceso de desidentificación, diríamos, ¿no? Que permita que algo de aquello que tomamos se pueda transformar, ¿no? Bueno, hay algunos analistas que son bastante más quizás como quisquillosos y estrictos y dicen, bueno, y ahí es donde aparecen las diferencias entre lo que es incorporar un discurso e identificarse, porque la identificación supone tomar, pero a la vez transformar. Bueno, estas son otras cuestiones más teóricas, pero lo importante de lo que estás trayendo, yo creo que es eso, ¿no? Como poder Sí. de alguna manera, bueno, tener cierta subversión a aquello que tomamos. No significa que no heredemos, porque nadie está autorreferido a sí mismo, nadie está autogendrado, pero bueno, sí de alguna manera convertirlo en otra cosa, ¿no? Y ahí es donde viene quizás el sujeto, ¿no? Ahí es donde viene el sujeto. Absolutamente, absolutamente. Allá viene el sujeto. Eso sí, de forma, vamos a decir que sí, si lo dejamos en el plano meramente intrapsíquico, aunque no crea que exista lo meramente intrapsíquico, pero es el modelo de la iteratividad, es el hecho, bueno, volvemos a la fluidez, o sea, el síntoma es una repetición a lo idéntico de algo que se repite sin que el sujeto pueda hacer nada en esa repetición. Se repite en él, para ella, etc. Es una repetición a lo idéntico. Y la elaboración, la perlaboración, la traslaboración, no sé cómo se llama en castellano, Durcharbeitung, ese trabajo de elaboración psíquica, es una
repetición híbrida. Es repetir, pero dando un paso al lado y subvertiendo. Es precisamente esa, la fluidez psíquica es precisamente esa posibilidad de repetir subvertiendo. Así que de forma intrapsíquica sería eso. Pero yo quisiera añadirle, o sea, no dejar de lado toda la dimensión social y política de eso, que es absolutamente sumamente central. O sea, en términos de género, por ejemplo, bueno, eso lo teorizó de forma muy interesante Judith Butler en la figura del género como performance. Si es hombre o mujer, retomando unas prerrogativas, unos gestos, unos atributos, unas identificaciones de lo que se considera ser lo masculino o lo femenino, retomando todas esas prerrogativas, repitiéndolas y obviamente inscribiéndose subjetivamente en eso. Solo que hay repeticiones con posibilidad de dar un paso al lado, repeticiones subversivas. Lo que Butler analiza eso para la drag queen. La drag queen está repitiendo, dando un paso al lado y mostrando que el género, la estructura mismo del género, es una estructura de repetición, solo de repetición, pero repetición paradójicamente sin original. O sea, que es el hecho de repetir, de ir repitiendo en lo cotidiano lo que yo pienso que es un hombre, o lo que es una mujer, o lo que es el resto de nosotros, de nosotres, como decía Kate Bornstein, es repitiendo eso que fabrico el modelo original. No hay modelo original del hombre o de la mujer. Es el mero hecho de repetir lo que las prerrogativas del hombre o de la mujer que da lugar a la idea de que habría un modelo original, que no existe sin esa repetición, que no existe de antemano allá. Y esa repetición puede dar lugar también a una subversión, a una hibridación. Claro, y por eso es que existe la diversidad, justamente. Exactamente, exactamente. Y eso también políticamente es, porque me preguntabas qué tiene que ver con lo poscolonial, bueno, la colonialidad, lo poscolonial, lo decolonial. Es, bueno, te hablé de esa repetición del colonizado o de la colonizada, pero también tiene que ver en el sentido de que se trata otra vez de la misma cuestión, que es la cuestión de quién habla y a partir de qué punto enunciativo. O sea, la idea aquí de los estudios postcoloniales es que la colonización no fue solamente una empresa, digamos, guerrera, de explotación económica, de masacre, de opresión, fue también una empresa de aniquilación epistemológica. O sea, el hecho de que se considere que hay un punto de vista y solo uno, y que ese punto de vista es universal, que ese enfoque es absolutamente universal, es humano, mientras era el punto de vista de, obviamente, europeos, blancos, ilustrados de la modernidad europea, que al mismo tiempo esclavizaron, colonizaron otras poblaciones que consideraban como inferiores y que impusieron su punto de vista blanco europeo masculino la mayor parte del tiempo, obviamente ciscentrado y heterocentrado, lo impusieron como único punto de vista universal, haciendo que otras discursividades fueran reducidas al silencio, fueran silenciadas. Los estudios postcoloniales precisamente intentaron, a partir de países que eran ex colonias de la Inglaterra, de la Francia, o sea, en Asia y en África, intentaron hacer surgir otras voces para mostrar esa situación del discurso que pretende ser universal.
y que sin embargo es situado en una posición muy particular y que oprimió, que silenció otras posibilidades discursivas. Y los estudios de decoloniales, que son un poco más recientes, también, bueno, continuaron eso. Bueno, los estudios postcoloniales son más basados en África y Asia. Los estudios decoloniales son basados en América Latina, bueno, en América. Es un punto de vista diferente porque la decolonización de la África o de la Asia, aparte de unas excepciones como África del Sur o otros países así, no dio lugar a la permanencia de una población blanca instalada que se mezcló o no se mezcló con la población local y con un sistema racializado de jerarquías y de opresiones de raza, de la misma forma que dio lugar a eso en las Américas. Es bastante interesante ver que el mismo momento que se echaron de España los racializados árabes y judíos, que la España limpió su sangre, la pureza de la sangre y la Inquisición, ese momento, 1492, coincidió con la invasión de las Américas, la colonización de las Américas y obviamente el masacre de poblaciones autóctonas y el inicio de la esclavitud y del comercio triangular. Y entonces muestran los estudios decoloniales que toda esa grande epopea europea de la ilustración, de la razón europea, que tiene, obviamente que tiene producciones muy importantes y reflexiones muy importantes y cosas políticas también muy importantes, pero que eso coincidió también, esa zona de la ilustración de las luces, fue acompañado de una zona de sombra y de opresión terrible, y que la epopea de la Europa que libera a la humanidad, que salva a la humanidad y que está en la punta del progreso, se acompañó de una explotación, de una opresión, de una minorización, de una matanza terrible de otras poblaciones. Y eso es una forma de cambiar de posición enunciativa, de darse cuenta que lo que durante mucho tiempo consideramos como universal era solamente un punto de vista particular, un punto de vista que se impuso por las armas. A la fuerza. A la fuerza. Sabes que en esta presentación que hiciste en Yoica, decías que la raza no es una cuestión de fenotipo, no es una cuestión fija, no es una cuestión ontológica, es una cuestión de relaciones de poder. Si pudieses desarrollar un poquito esta idea, ¿no? Pensando un poco en nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué la raza no es una cuestión que tenga que ver necesariamente con el color de piel, sino con las relaciones sociales de poder? Eso me parece que bueno, el origen de eso es la fabricación de la raza. O sea, hay que ver la raza como resultado de relaciones y no como la causa de esas relaciones. O sea, ¿qué son esas relaciones? Es esa historia de comercio de los y las negras raptadas de África, llevados y llevadas a Europa o a América. Es esa relación de opresión, de masacre de poblaciones autóctonas en las Américas y luego en África, en Asia, por la colonización. Son esas relaciones de poder y dominio que para justificarse y darse por evidentes y naturalizadas, inventaron la raza, inventaron, o sea, la raza, obviamente que tenemos diferencias fenotípicas, obviamente que tenemos diferencias, pero no hay, intenta pensarlo de esta forma. Hubo una razón histórica particular de comercio, de invasión y de comercio, que hizo que esas diferencias produjeran
jerarquizaciones. O sea, esas diferencias hubieran podido no ser pertinentes, o sea, hubieran podido no dar lugar al hecho de que una categoría de la población es favorecida, tiene privilegios, tiene una posición de dominante y otra categoría de dominada. Esas diferencias en sí mismas no son las que producen esa relación de poder. Es esa relación de poder, o sea, la invasión de las Américas o de la África o de la Asia por potencias europeas, la esclavitud, el masacre de las poblaciones, la colonización, son esas relaciones de poder económicas también, obviamente, porque coinciden también con el nacimiento del capitalismo, del precapitalismo y luego del capitalismo y de la producción de bienes. Son esas relaciones de poder que dieron lugar a la creación de la raza, es decir, de una jerarquización de la gente en función de su aspecto físico, pero más bien en función del hecho de que pertenezcan a este grupo o a este otro grupo. Esas diferencias son cada vez situacionales, o sea, no se conciben de la misma forma en contextos de relaciones de poder diferentes. O sea, la vivencia, por ejemplo, de un afrodescendiente en Brasil, en Venezuela, en Francia, son vivencias diferentes. El ser considerado como racializado es una cosa que va cambiando en función de los lugares. Doy un ejemplo idiota, medio idiota, pero yo antes te decía que me descubrí marroquí cuando vine a Francia. En Marruecos era blanco, en Brasil era considerado como blanco, y aún más viniendo de Francia. Bueno, todas esas relaciones entre el norte global y el sur global. En Francia no soy blanco, Mm, no soy blanco, sin embargo, no tengo la misma posición que un obrero que trabaja en la construcción, por claro. ejemplo. Yo soy un pequeño burgués, o sea, y mi racialización va a ser diferente de la de un marroquí, Pues, etcétera. O sea, siempre son cosas interseccionales, obviamente, relaciones sociales de raza, de género, de sexualidad, de clase, que son consubstanciales, van juntas y dependen de lugares diferentes. Un negro estadounidense no va a ser considerado de la misma forma que un negro brasileño en San Pablo. claro. Y, No, sí, por supuesto, y por razones obvias, porque es muy interesante, bueno, toda esta definición que haces de la raza, ¿no? No como una cuestión fenotípica, sino como una fabricación sociohistórica, ¿no? Que es producto de las relaciones de poder. Y que, absolutamente. claro, bueno, por ahí ponías como que el tema del acento en la diferencia, ¿no? Pero es que es una diferencia que no va en la línea de lo que a veces decimos en psicoanálisis, que tiene que ver con reconocer al sujeto otro como un otro distinto, ¿no? Que como un semejante, ¿no? Pero que es distinto a la vez, que eso es como otra manera de entender la diferencia. Esta diferencia tiene como un carácter más como excluyente, justamente. Mientras decías esto, recordaba a Ana María Fernández, ¿no? Cuando ella dice algo así como que, bueno, en el mismo movimiento en el que estableces la diferencia se establece la discriminación, y la discriminación lleva consigo pues la exclusión y por supuesto todo lo que conlleva, ¿no? La exclusión. Entonces, claro, por supuesto responde a una jerarquía, ¿no? En donde de pronto a partir de esa jerarquización, bueno, se establecen cuestiones binarias que producen justamente eso, una segregación y un dominio de uno sobre otro. Y bueno, por razones obvias, ¿no? Por mi venezolanidad, por mi negritud, todas estas cuestiones me resuenan bastante, ¿no? Porque, bueno, sí, es muy real, ¿no? Es una cuestión que es bastante situacional. Y diría incluso circunstancial también, porque fíjate que bueno, yo siempre he dicho que por distintas razones que yo creo que tienen que ver con lo que has ido mencionando, ¿no? Como con la preparación que uno ha tenido, con el hecho de moverse en ciertos circuitos, con el hecho de ser profesional, qué sé yo, como que te va colocando en otro lugar, ¿no?
en el imaginario social, y a partir de allí, bueno, viene por supuesto un trato distinto. Y bueno, y por lo menos en este país, en Chile, yo cuando llegué, que yo llegué en el año 2008, yo era una persona excéntrica. Yo caminaba por Santiago Centro y bueno, y era bueno, que me veían como que si era, bueno, como que si era casi que un artista, no sé si artista, pero me miraban así como, wow, y además habla, ¿no? Increíble. Y entonces, y Wow. el acento Debe de resulta. haber sido, bueno, te estás riendo de eso, pero no debe de haber sido muy agradable. Mira, me dejaba como sorprendido porque claramente notaba que era un sujeto distinto. Ojo, te estoy contando algo que por eso es que es circunstancial, que sucedía de a momentos. No es que todos los días que se salía a la calle se me quedaban viendo, no, una cosa que pasaba eventualmente y que claro, tenía mucho que ver con cómo estaba la migración en aquel momento, ¿no? Te estoy hablando de hace 12 años, que es increíble, han pasado, bueno, ya 13, estamos en el 2021. Y bueno, para ese momento no habían tantos venezolanos, porque como que con el tiempo los venezolanos nos fuimos moviendo mucho más. Yo vine en otro momento antes de toda esta cuestión, pues, de esta ola migratoria que se dio de Venezuela en los últimos años por razones políticas y económicas y sociales. Y bueno, claro, era como excéntrico. Para ese momento en Chile no había tantos venezolanos, pero sí había más peruanos. Había muchos peruanos, habían ecuatorianos, un poco colombianos, y estaban recién empezando a llegar los haitianos. Y allí sí había una marca completamente distintiva en relación al tema racial. No era visto de la misma manera el negrito venezolano que el negrito haitiano. Entonces, y bueno, porque por supuesto, por todas las, digamos, las razones históricas y sociales que trae, ¿no? A lo que está como que asociado, ¿no? Y bueno, es sorprendente porque, claro, con el tiempo, bueno, el tema racial pasó a ser fondo en mi vida en Chile, pasó a ser fondo en el sentido de que no fue algo central, eh, pero hay cuestiones que a veces pasan, qué sé yo, coyunturas, tensiones, desencuentros, etcétera. Hay cuestiones que a veces pasan que pueden producir, bueno, en algunos momentos, bueno, algunos rechazos, pero yo no sé si eso solamente se deban a cuestiones de raza, a cuestiones de género o a cuestiones de clase, sino que también esté vinculado con otras cuestiones, ¿no? Pero en esos momentos, a pesar de que uno pueda decir racionalmente, bueno, está relacionado con otras cosas, puede quizás aparecer sobre la superficie de nuevo algo que estaba de fondo, ¿no? Y que vuelve a aparecer como figura. Y tú dices, bueno, pero te acuerdas que eres un distinto, te acuerdas que eres un migrante, te acuerdas que no eres uno más. Entonces, o sea, tú sientes que tienes que ir a veces pisando huevos, porque estás si bien ha sido recibido, querido, aceptado, reconocido, etcétera, también a la vez es cierto que no eres, que no eres no eres de allí, ¿no? Aunque yo me siento chilesolano, me preguntan, ¿de dónde eres? Yo soy chilesolano, a propósito de la hibridez, Lindo. ¿no? Pero bueno, Lindo. es un tema, en realidad es un tema porque, bueno, yo pienso que es una dimensión de la subjetividad que está y que es importante darle un valor porque, porque, bueno, puede condicionar ciertas formas de intercambio, de lazo social, pero también me parece que es importante dejar estas cuestiones también abiertas porque ahí pueden haber otras, justamente otras dimensiones que también expliquen muchas otras cosas. Como que creo que hay un interjuego allí que, bueno, que es bastante complejo, ¿no? No sé qué te surge de esto que te estoy diciendo. En realidad no es una pregunta, es como un comentario. No, bueno, te agradezco mucho haber compartido eso conmigo. Me parece muy, muy importante lo que dijiste, y porque, bueno, es en o sea, en la cruce de muchas cosas, del hecho de, bueno, de ser extranjero, de ser negro, de ser migrante también, de, bueno, muchas cosas que, bueno, a mí me, me llaman mucho la atención por las razones que adivinas también, obviamente. Y, pero lo que decís de... te entendí así, me vas a decir si te entendí bien o no. Entendí que decías que, bueno, hay relaciones sociales de poder, de raza, de género, de clase, etcétera,
pero que al mismo tiempo cada sujeto tiene su cocina interna Mm, y sus creaciones y representaciones subjetivas totalmente imaginarias. Y mm, sin embargo, que se inscriben dentro de esas relaciones sociales de poder. O sea, lo que quiero decir es que es intentar evitar dos excesos, o sea, dos posiciones extremas, una que sería solamente intrapsiquicar el sujeto, hacer que, bueno, lo que me pasa en mi vida y mi construcción neurótica y qué sé yo, mis repeticiones afectivas y mis síntomas y todo eso sea solamente dentro de mi economía psíquica, intrapsíquica, y que, como infelizmente dijeron muchos psicoanalistas, que la realidad exterior no tiene ningún lugar en el imagínate. consultorio del analista, porque lo que importa es solamente la realidad psíquica, y como si esta realidad psíquica fuera absolutamente apartada, separada de su situación política. Entonces, hay ese extremo, y hay el otro extremo que sería considerar de una forma únicamente, vamos a decir, fenomenológica, sociológica, las relaciones sociales de poder, bueno, que son reales, pero decir que no hay lugar para el posicionamiento subjetivo Mm, dentro de esas relaciones sociales de poder y que, bueno, soy solamente el resultado de esas asignaciones y de esos juegos, juegos de fuerzas y de esas relaciones sociales de poder y, bueno, lo que acaba, o sea, planteando una forma de determinación o de determinismo exacto. y niega la singularidad psíquica aquí. Niega el inconsciente y la singularidad psíquica. Exacto, ¿no? Y algo que, que, bueno, que pueda suceder a nivel intrapsíquico, pero también a nivel intersubjetivo, a nivel vincular, o sea, como que claramente, por supuesto, están estos determinantes bueno, que quizás a propósito de que ya nos estamos acercando hacia el cierre de esta conversación, yo te agradezco muchísimo, Tami, que tú le estés dedicando tanto a esto, ¿no? A estos cruces entre el psicoanálisis, el género, la raza, la clase, ¿no? Este psicoanálisis híbrido, ¿no? Diría. Me parece que es muy importante porque, bueno, de alguna manera le da legitimidad, inteligibilidad a muchos existenciarios, ¿no? A muchas personas que de alguna manera quizás no están siendo lo suficientemente escuchadas por sus analistas, como que de pronto quizás hay muchas otras cosas que suceden a nivel social que es muy importante considerar pues en el análisis sin necesariamente estar remitiéndonos un poco pues a la sexualidad infantil y qué pasó con el Edipo y etcétera, ¿no? Como que hay muchas otras cosas que también determinan el sufrimiento y que merecen de alguna manera bueno, ser pensadas con otras categorías analíticas que hayan sido quizás, como dices tú, el resultado de una rebelión, de una subversión, ¿no? Y que permitan justamente a partir de allí, pues, un tratamiento, ¿no? Un tratamiento, bueno, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Así que bueno, te lo agradezco mucho. Fíjate que estuve leyendo en la introducción, bueno, más bien en el prefacio de tu libro, que fue escrito por Jorge Reiter, y Es un él, gran amigo, un gran un gran, amigo, gran amigo. sí, y que bueno, que por cierto, para quienes nos están escuchando, estuvo también en La Palabra y el Vínculo, así que lo pueden escuchar. Está ahí disponible en YouTube y Spotify. Y bueno, Jorge Reiter decía lo siguiente, lo que es fuertemente interrogado en este libro es lo que entendemos por sujeto. Es lo mismo un sujeto minorizado, un sujeto de sexualidades no binarias, disidentes, un sujeto migrante, un sujeto refugiado, exiliado, extranjero, etcétera, de un sujeto que no lo es. ¿Se lo escucha del mismo modo? La respuesta es compleja y nos lleva inmediatamente a la próxima cuestión. Hay un psicoanálisis específico de los sujetos alterizados, bueno, de esta manera los llama Tammy Ayush a estos grupos minoritarios y bueno, un poco no para hacer spoiler, sino como para anticipar la respuesta e invitar un poco a la lectura a los oyentes, es que no se trata de crear un psicoanálisis específico, ¿no?
Se trata básicamente de ampliar las categorías, ¿no? Con las que pensamos a nuestros pacientes, poniendo quizás a dialogar el psicoanálisis, bueno, con otros estudios, que es un poco lo que ha ido desarrollando Tami en esta conversación, que nos permita justamente darle un lugar pues al sufrimiento. Fíjate que mientras hablabas, yo te decía antes que me había surgido otra cuestión que tenía que ver con lo técnico, y esto ya sí quizás está dirigida a las personas que se dedican a la psicología clínica o al psicoanálisis. Y tú por ahí decías que para ti es muy importante el tema del habla situada, como que tú no hablas desde cualquier lugar, ¿no? Que tú hablas desde un lugar pues específico, ¿no? Y que, bueno, mientras decías esto, estoy como parafraseando, como que, bueno, no es que no tenga deseo, yo sí tengo deseo, yo tengo deseo de fluidez, ¿no? Y me parece que ese deseo de fluidez no tiene que ver solamente con algo personal, sino que también yo creo que te acompaña en tu práctica clínica. O sea, yo diría que también deseas que tu paciente sea fluido. Exactamente, exactamente, Sí, sí. en Sí, sí, función de sí, lo que has ido, en función de lo que has ido diciendo. Entonces, en ese sentido, Tami, yo creo que tú cuestionas fuertemente el concepto de la neutralidad y abstinencia, ¿no? Yo creo que no lo has dicho con todas las letras, no sé si lo dices en el libro, quizás lo mencionas, pero me parece que tú cuestionas bastante eso y bueno, para quienes nos escuchan, la neutralidad y abstinencia, bueno, son cuestiones que son, bueno, fueron pensadas por Freud, ¿no? Y que se han asumido como principios que se tienen que mantener en el análisis para que pueda surgir algo que nosotros llamamos, bueno, la asociación libre, la transferencia, la interpretación, ¿no? Etcétera. Y bueno, me parece que tú pones esto en cuestión, sobre todo pensando, creo yo, en esta noción del inconsciente como algo político. Entonces, esto obviamente lleva a tener un posicionamiento distinto, ¿no? Al momento de atender a los pacientes. Evidentemente, podemos estar en algunos momentos en modo interpretación, ¿no? Interpretamos algo que aparece en transferencia, ¿no? Pero me parece que hacemos también otros tipos de intervenciones. ¿Qué otros tipos de intervenciones también se pueden dar con los pacientes, además de la clásica, ¿no? Porque está este cliché de que el psicoanalista interpreta, pero el psicoanalista hace también otras cuestiones, ¿no? sí, bueno, tu pregunta es muy compleja. Bueno, voy a ir pensando en voz alta para intentar contestarte. Bueno, arrancaste diciendo que no creo en la neutralidad analítica. Sí, no creo en la neutralidad, en ese mito de la neutralidad benevolente, eh, en el sentido de que bueno, podríamos decir, el inconsciente no conoce el género, la raza, la clase, y no estoy seguro que no lo conozca, no estoy seguro. Realmente, de momento estoy laborando sobre bueno, un decalaje de la metapsicología, un descentramiento de la metapsicología que se descentre precisamente de lo sexual infantil para pensar algo voy a pensar que sería lo racial infantil. Mm. Y me parece que, bueno, el inconsciente conoce la raza, sí. Pero bueno, digamos que bueno, no los conoce, esas relaciones sociales de poder, etcétera, y que yo como analista no me importa saber la persona que entra en mi consultorio si es hombre, mujer, negra, blanco, etcétera, gay, lesbiana, trans, o sí, idealmente. O sea, es un ideal que es una visión idealizada de mi posición analítica, una visión idealizada de mi posición de abstención, pero no es suficiente que lo diga para que se realice mágicamente, o sea, y que de repente no tenga efecto consciente e inconsciente el hecho de que este o esta paciente sea un hombre, una mujer negra, todas esas asignaciones de género, de sexualidad, de raza, de clase, tiene
efectos absolutos con respecto a las asignaciones de esa persona que entra en mi consultorio y con respecto a mis propias asignaciones. O sea, es a partir de mis asignaciones conscientes e inconscientes que voy a recibir esa persona, esa paciente. Así que cuando se dice eso, de que hay una neutralidad analítica que hace que no me importa que esa persona caiga dentro de tales y tales asignaciones que son solamente la realidad exterior. Cuando digo eso, amenazo, o sea, me arriesgo a ir reproduciendo situaciones de minorización, de alterización, de opresión, de discriminación que esa persona conoce, vive en la realidad exterior, las voy reproduciendo en mi propio consultorio. Y eso dio lugar, en términos de género, a muchísimo maltrato por parte de psicoanalistas, a personas LGBTQI, etcétera, precisamente porque por más que tu visión idealizada del inconsciente sea que el inconsciente no conoce esas asignaciones y por más que tu visión idealizada de la abstinencia, de la abstención psicoanalítica sea que a vos no te importan, pues estás situado o situada y vas pensando consciente e inconscientemente a partir de esta situación y vas escuchando a partir de esta situación. Y si no escuchas, si no intentas escuchar cuál es esa posición situada a partir de la cual recibís lo que te viene del analizante o de la analizante, entonces no haces un análisis de la transferencia, de la contratransferencia acá. Y bueno, te expones a ir reproduciendo cosas no analizadas con precisamente ese paciente o esa paciente. Y muchos analistas dijeron cuando comenzaron a interesarse a temas de género, a la hora del surgimiento de estudios queer, trans, intersex, etcétera, feministas, que era una captación imaginaria, que esas personas hablaban a partir de una posición que es es un significante mestre, amo se dice en castellano, sí, Ujú. un significante amo, sin darse cuenta que la propia posición a partir de la cual decían que gay o trans o racializado es una captación imaginaria, era ella misma una captación imaginaria, pero que no se sometía a la misma desconstrucción de la imaginariedad de las otras captaciones. O sea, yo cuando digo que gay es una captación imaginaria, no me interrogo sobre mi propia captación imaginaria a partir de una posición hegemónica de hombre cis, hetero, etc. ¿Ves? O sea que si se cree ciega y idiotamente en una neutralidad analítica, entonces mis propias captaciones imaginarias en lo que imagino ser lo neutro no son analizadas. Claro, se convertirían como en puntos ciegos, básicamente. Exactamente. O sea, reconocer que hay exposiciones a la vulnerabilidad sin esencializarla, sin hacer que sea el rasgo Identitario, fijo. identitario. Absolutamente, Claro, absolutamente. que es un poco Y lo que yo de alguna manera intentaba decir antes, ¿no? Como que sé que son dimensiones que están, que operan eh, y que efectivamente de a momentos están en el fondo, a veces aparecen como figuras y se vuelven centrales, pero quizás también entender que hay otras cosas, ¿no? Y no fijarlas porque efectivamente clausura el sentido también, creo yo, ¿no? Ahora, yo creo que todo esto que has dicho, Tami, yo lo resumiría en una palabra, no sé si te hace sentido, ¿no? Pero yo lo resumo con la idea de la implicación, ¿no? Como que, bueno, como que en el fondo hacemos análisis de los procesos transfero contratransferenciales, hacemos análisis de la transferencia y de la contratransferencia, pero también hacer un análisis de la implicación, ¿no? Ver de qué manera qué sé yo, el género, la raza, la clase nos determina a nosotros mismos, ¿no? Y a partir de allí, de qué forma quizás escuchamos, ¿no? ¿Cuál es la posición que tenemos? Creo yo que tiene mucho que ver con eso. Ahora, el tema de la implicación
me parece que es bastante complejo porque, bueno, invita de alguna manera a crear otro tipo de intervención, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, en algún momento podemos analizar la transferencia, pero si hacemos un análisis de la implicación y traemos algo de lo social, y entendemos que eso social de alguna manera está permeando o determinando el sufrimiento, me parece que allí no es que vamos a interpretar, allí es que vamos a intervenir, como diría Janine Puyet, por cierto, franco-argentina, decía que en el fondo también los analistas interferimos con nuestra presencia y que algo de nuestra presencia también dice mucho, nuestra manera de comportarnos, de hablar, de decir las cosas, denunciarlas. Entonces, esta presencia también introduce algo en la escena analítica, dice ella, o en lo que se piensa, ¿no? Y ella decía, bueno, pero no tiene que ver solamente con nuestra presencia física tal cual, literal, sino también con lo que introducimos de pronto a través de una opinión, de pronto a Claro. través de una conversación, como que el analista no solamente va a interpretar qué habrá querido decir con esta palabra y eso sí es que tiene que ver con su pasado y no sé qué, no, que también el analista puede conversar y desde allí está interfiriendo el discurso pues del paciente para tratar quizás de invitarlo a pensar desde otro lugar ciertas cosas que le pasan. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, en lo que acabas de decir, me viene, bueno, lo que me viene a la mente es que esa neutralidad una, que sería concebida como una falta de interferencia, una abstención total, es una teatralización que es también una Exacto, interferencia. O exacto. sea, es una performance, es Sí, una teatralización, es una escenarización de lo que considero ser lo neutro. Y la pseudo-neutralidad o la teatralización de la neutralidad es una, una, modo de una interferencia. forma de una modalidad de interferencia. Perdón, ¿qué dijiste? Sí, sí, una modalidad de interferencia, que es como cuando de pronto los pacientes se quedan viendo así como que, bueno, ¿y qué le pasa a este bicho raro? Este bicho raro como que no habla. Absolutamente. Claro, que es Absolutamente. una caricatura finalmente, que responde a un Es- ideal, ¿no? Exactamente. Realmente es eso, ¿con qué ideales trabajamos? ¿Y cómo nos relacionamos con esos ideales? Eso me parece realmente muy, muy importante. Y en lo que dijiste sobre él o la analista que hace pensar de otro lugar, desde otro lugar, yo diría que eh, muchas veces es él o la analizante que hace que él o la analista piensa Desde otro lugar. desde otro lugar. Y eso me parece absolutamente esencial, absolutamente fundamental. O sea, precisamente por lo que dice, que me hace interrogarme sobre el lugar de donde yo lo escucho o la escucho y a partir de donde pienso y cómo me tengo constantemente que deslocar, que desplazar de este lugar de donde pienso. Y eso me parece que yo lo viví, bueno, con muchos pacientes, el hecho de que de repente cosas que son dadas por evidentes no lo sean. Y, Claro. y, y- y me parece que es precisamente lo mejor que le hacen estas otras discursividades al psicoanálisis, es reforzar una posición enunciativa absolutamente dificilísima del psicoanálisis, que es, me parece, digo, tanto en la clínica, tanto dentro de la sesión, cuanto en la escritura analítica, es la cuestión de la prescriptividad, para decirlo así, del discurso analítico. ¿Cómo hacer que mi discurso analítico no vuelva prescriptivo, no sea otra forma de venir a asignar normas? O sea, cómo en lo que digo en una sesión o lo que escribo del psicoanálisis, cómo constantemente descreer en mi propio discurso, cómo tener ese movimiento que constantemente es un movimiento de escritura
y borradura. Sí, borradura, poner en sospecha, básicamente. Poner en sospecha lo que uno piensa. Es muy interesante y qué bueno que hiciste esta observación, Tami, porque yo creo que de alguna manera trae mucho, pues, de esto que tú decías en tu libro, ¿no? Como, bueno, como que el mismo dispositivo psicoanalítico no se convierta en otra fuente de colonización más, ¿no? Como que uno termine a propósito de lo que se supone estamos interpretando, colonizando al paciente, ¿no? Y diciéndole más o menos casi qué es lo que le está pasando, ¿no? Cuando tiene que ser más o menos como al revés. No, me parece genial porque es algo que hiciste bastante sutil, ¿no? Una observación que hiciste es que me parece que ilustra bastante bien, ¿no? Tu pensamiento, tu investigación y lo que vienes a traer, ¿no? Con este libro, ¿no? De psicoanálisis hibridez. Yo creo que bueno, como que en el fondo algo tiene que suceder en la relación, ¿no? Entre el paciente y el analista, ¿no? Algo a nivel intersubjetivo, pero estar siempre constantemente poniendo en sospecha, ¿no? Lo que pensamos, lo que analizamos, yo creo que va a permitir justamente que el dispositivo psicoanalítico cumpla su función emancipadora, ¿no? Como que de alguna manera el sujeto logre cierta, pues, autonomía, ¿no? Allí. Bueno, a mí me ha parecido genial esta conversación. Yo he estado escuchándote, pensando muchísimas cosas y de verdad que ha sido bastante interesante. Te agradezco muchísimo, Tami, que hayas estado acá en este episodio de cierre de temporada de La Palabra y el Vínculo. Yo quería quizás antes de despedirme, hacerte la última pregunta, ¿no? Yo sé que tienes una relación bastante especial con Latinoamérica, ¿no? Tú has vivido en Brasil, en Argentina, bueno, también tienes relación con México. Quería preguntarte por la mirada que tienes de el psicoanálisis acá en Latinoamérica. ¿Cuál es tu apreciación del psicoanálisis en Latinoamérica? Bueno, ¿crees que hagamos otro programa sobre esa pregunta? Y, no, bueno, gracias por la pregunta, Nelson. La verdad es que, bueno, me parece que hay muchas escuelas, tendencias y prácticas diferentes, bueno, dependiendo de cada país, pero, bueno, dos cosas. A mí me interesa un psicoanálisis de lo que llamaría como Mignolo, un teórico decolonial, un psicoanálisis de la diferencia colonial. Mignolo habla de la diferencia colonial, que es un posicionamiento diferente epistemológicamente, es una forma de desobediencia epistemológica, una forma de deslocarse, de descentrarse de la epistemología hegemónica. Me pregunto, ¿será que un psicoanálisis venezolano, un psicoanálisis argentino, un psicoanálisis mexicano, un psicoanálisis colombiano, Chileno. peruano, chileno, uh, uruguayo, etcétera? ¿Será que son psicoanálisis de la diferencia colonial? ¿Será que toman en cuenta una situación social, política, histórica que no es la de la Europa, que obviamente que fue influenciada por la Europa, obviamente que tiene y tuvo durante mucho tiempo y sigue teniendo relaciones de hibridación con la Europa, que hay hibrideces creadas, etcétera, y sin embargo no es la Viena del final del siglo XIX de Freud. ¿Será que eso implica prácticas y teorizaciones del psicoanálisis que tienen que ser descentradas y diferentes? Bueno, es una pregunta que le pongo al psicoanálisis latinoamericano, a los múltiples psicoanálisis latinoamericanos, pero que le podría poner también al psicoanálisis libanés o marroquí o senegalés. Así que sí, me interesa mucho. Y la segunda cosa que, bueno, que es correlativa es que bueno, obviamente que hay una filiación y autores europeos, grandes ídolos, y Freud, y Lacan, y Winnicott, y muchos otros. Pero hay también autores locales de cada uno de esos países, o de Latinoamérica, o de otros países.
Y la pregunta que me hago, que es una pregunta que le hago a cualquier organización psicoanalítica, y la hago a partir de esa posición muy situada, la mía, que yo no pertenezco a ninguna escuela psicoanalítica. Estuve en varias y salí, y ahora no me interesa estar en una escuela psicoanalítica. Y entonces la pregunta que hago es, ¿será que no se tiene que emancipar de los ídolos, de los modelos que acaban siendo, obviamente, con respecto a Latinoamérica, modelos, bueno, de origen colonial, o sea, que se inscriben dentro de una relación entre el norte global y el sur global, y que si fulanito, que es un gran gurú del psicoanálisis en Francia, va a visitar Buenos Aires o Montevideo y lo reciben como palabra de Dios o como palabra del Evangelio, también se sigue manteniendo en una forma de colonialidad acá. Y me parece muy importante sí, que se piense eso también, que se piense. Muy interesante. Bueno, hace poco estuve con Débora Tájer, de hecho fue el episodio de la semana pasada, y bueno, ella recientemente publicó un libro por la editorial Topía que se llama Psicoanálisis para Todex. Sí, por una clínica post-heteronormativa, post-patriarcal y post-colonial. Y bueno, justamente, bueno, ya coloca en el centro de la cuestión todo esto que has ido mencionando, ¿no? Relacionado pues con el tema de validarnos, ¿no? De reconocernos y de autorizarnos como unos analistas que están llevando una práctica pues de vanguardia, ¿no? Esto no significa que no tomemos como aportes externos, por supuesto lo podemos escuchar, pero dialogando de igual a igual, decía ella, ¿no? Dialogando de igual a igual, y esto me parece muy importante. Bueno, él es Tami Ayuch y lo tuvimos en el último episodio de esta primera temporada de La Palabra y el Vínculo. Yo no sé si querías decir algo para despedirnos, Tami. Bueno, que me encantó hablar con vos, Nelson. Bueno, te agradezco otra vez. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, espero que lo que dije no fue demasiado confuso y bueno, espero que volvamos a conversar en muchas otras ocasiones. Seguro Bueno, que sí, seguro que sí. Y bueno, pensando un poco en que, bueno, les anticipo pues a las personas que nos están escuchando que nos vamos a seguir viendo. Vendrán pronto, por supuesto, nuevos episodios de La Palabra y el Vínculo. Esto fue un experimento de la cuarentena, ¿no? A propósito pues de la pandemia. La idea era que nos acompañara por un ratito, ¿no? Pero bueno, a propósito pues de la receptividad, a propósito pues del apoyo. La idea es que, bueno, continúe, así que vendrá pronto una segunda temporada y quién quita que en esa segunda temporada tengamos de vuelta a Tami Ayuch conversando sobre otras cuestiones. Así que, bueno, te agradezco nuevamente, Tami, y les agradezco a ustedes también que han estado acompañando más o menos por 6 meses. Así que, bueno, nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho. Chao. Es difícil hacer un alto en el camino y definir un proyecto. Este podcast surgió en respuesta a un quiebre de mi mundo vincular y por tanto de mis afectos. La imaginación me ayudó a nombrarlo. La palabra tenía que ser la protagonista. Dice Freud que tiene un poder ensalmador. También el vínculo, que permite la creación de algo nuevo en cada encuentro. Eso lo aprendí con Janine Puyet. Entonces apareció la fórmula. Un espacio para conversar sobre el amor, el deseo, los cambios, las pérdidas, desde una lectura psicoanalítica. El tiempo se desquició, nos exige crear un nuevo mundo, pero alejarse de lo instituido no es fácil, requiere rupturas. Yo soy Nelson Ruiz y esto es La Palabra y el Vínculo.